Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leamos de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Que podamos salir edificados, Señor amado, consolados, animados, Señor, para seguir bregando en este mundo, Señor amado. Con tu palabra en nosotros. Dame ciencia y sabiduría para hablarla, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Estamos con el tema, mis amados hermanos, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Ese es el tema que estamos llevando, mis amados hermanos. Hemos visto, tratando de darle un sentido a este versículo, ¿verdad? Ya vimos lo que era la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la otra parte que es también muy importante, mis amados hermanos, de lo que significa, de lo que representa, mis amados hermanos, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, mis amados hermanos, es uno de los temas centrales de este Evangelio. Desde el inicio del Nuevo Testamento, con mi Cristo Jesús viniendo a este mundo hace más de 2000 años. Ese tema central de este Evangelio entonces es la salvación por medio de esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ese es uno de los temas principales, mi amado hermanos, o el tema central de lo que vamos a hablar, que es su preciosa sangre. Dice, en quien tenemos redención, o sea, salvación, pagar un rescate para librarnos, mi amado hermanos, de la condenación eterna. Entonces en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí usted compare con Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, la gracia de Él es un favor inmerecido. Que usted y yo, cuando estábamos sin Él, ¿verdad? No merecíamos esa gracia. No merecíamos esa misericordia de Él. No merecíamos que esa sangre bendita de Él viniera y nos limpiara. Cuando la sangre de Él nos limpia, es su Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Y nos limpia de todo pecado. Todo pecado, cuando usted y yo venimos, fue perdonado a través de esa sangre bendita del Cordero cuando murió en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo Romanos 3:25. ¿En quién tenemos redención, mis amados hermanos? Y por medio de Él, mis amados hermanos, de Jesucristo, reconcilió consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ese es el Colosenses 1:20. Entonces, mi hermano, por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconcilió, o sea, volvió a unir lo que se había desunido. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron, lamentablemente, por la desobediencia, Dios tuvo que apartar al hombre de su presencia. Ahí ya hubo un separamiento, un distanciamiento, un alejamiento. Entonces, por medio, mi amado hermano, de esa redención, de reconciliar todas las cosas, o sea, mi vida con la de Dios, por medio, mi amado hermanos, del perdón de pecados. Y dice, según las riquezas de su gracia inmerecida. O sea, mi Dios tiene muchas riquezas bellas y hermosas para darle a sus hijos. Ya nos dio de su sangre preciosa que nos limpió. Su Espíritu Santo que nos cambió, nos dio la nueva naturaleza. Entonces, mi amor, hermanos, lo bueno se reconcilia, ¿verdad? Lo malo se condena. Lo bueno se reconcilia. Cuando usted y yo venimos a Él, nos reconciliamos con Dios. Volvemos a ocupar el lugar que tenían nuestros primeros padres. Qué bello es, ¿verdad? Volver a ser hombres y mujeres con una nueva naturaleza, con una nueva manera de pensar, con una nueva manera, mi amado hermanos, de actuar. Entonces, lo bueno se reconcilia, mi amado hermanos. Lo malo, lamentablemente, se condena. O sea, la persona que sigue en lo malo, la persona que persiste en hacer lo malo, lamentablemente, al morir, tendrá la condenación eterna. Porque nada malo, nada sucio, nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Entonces, en Colosenses 1:20, lo que están en la tierra, dice, la raza caída, justificada en la fe de su sangre, solamente hay que aceptar y reconocer que su sangre nos limpia, que su sangre nos salva, que su sangre nos reconcilia con Él, que su sangre nos rescata a esta naturaleza caída que usted y yo teníamos. Ahora, gracias a Dios, ya esta naturaleza de usted y de mí ya no está caída. Ahora la sangre de Jesucristo la levantó. Ahora sí, usted y yo podemos levantar nuestra cabeza y decirle y adorarle a ese Dios bello y hermoso, mi amado hermano. Qué bello es. Entonces, esa raza caída, mis amados hermanos, fue justificada en la fe de su sangre. Y solo tenemos que aceptarle a Él, reconocerle a Él, saber que de Él es la gloria, que de Él es la alabanza, mis amados hermanos. Sigamos con Colosenses 1:20. Dice, ¿verdad? Lo que leímos, los que están en la tierra como las que están en los cielos, para reconciliar los que están en la tierra y los que están en los cielos. En ese texto, como las que están en los cielos, de Colosenses 1:20, Dios hizo justicia de redención, de salvación para el hombre. O sea, me hizo justicia delante del Padre por la justicia de Cristo. Porque esa justicia que yo tenía humanamente no me alcanzaba para hallar perdón de pecados, limpieza de mis pecados, mis amados hermanos. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, con esa muerte de Jesucristo, a nosotros nos redimió. A nosotros nos dio una nueva naturaleza, nos dio gozo, nos dio paz. Pero lamentablemente, mi amor hermano, en Juan 16:11, en Juan 12:31, con esa muerte en obediencia de Jesucristo, hizo justicia a este mundo para el hombre, pero para el príncipe de este mundo, dice la Biblia en Juan 12:31, que dice, fue echado fuera. Ya él no puede estar delante del Señor. Mire lo que dice Juan 16:11. Y de juicio
Por cuanto el príncipe de este mundo, ¿cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Por cuanto y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Esa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros nos redimió, nos levantó. A esa nueva naturaleza caída nos levantó. Nos hizo como la primera raza caída que fue. Ahora fuimos restaurados, levantados, mi amado hermano, delante del Señor. Pero lamentablemente el príncipe de este mundo, con la muerte de Jesucristo, fue sentenciado ya, fue juzgado. Mi Cristo, siendo hombre en este mundo, nunca pecó, nunca desobedeció al Padre, nunca se fue en contra de los mandamientos del Padre. Pero Satanás, siendo un ángel allá en el cielo, se rebeló en contra de Dios. Desobedeció a Dios, quiso ser semejante a Dios. Quería ser como Dios. Entonces en Juan 16:11, el príncipe de este mundo fue ya juzgado. Para él ya no hay arrepentimiento, para él ya no hay esperanza. Entonces con esa muerte de mi Cristo sentenció, juzgó a Satanás, que siendo un príncipe allá, siendo un ángel, se rebeló contra Dios. Y mi Cristo, estando aquí en la tierra, nunca pecó. ¿Verdad? Cuán diferente es, ¿verdad? Allá en el cielo era como un ángel, él, creado directamente por Dios, y allá en el cielo. Y mi Cristo vino acá como hombre. Pero él nunca pecó. Y él, estando allá en esa gloria de Dios, se rebeló contra Dios. Entonces mi Dios es justo. Cuando él condena a alguien, siempre lo hace con justo juicio. El hombre que no quiere aceptar el señorío de Jesucristo en su vida, lamentablemente, mis amados hermanos, Dios tiene que hacer justicia, porque Él es justo y juzga con justo juicio. Cuando Dios va, cuando ya el hombre está, cuando al hombre ya le toca el tiempo de morir, es porque Dios ha juzgado. Dios ha dictado su sentencia. No quieres a mi Hijo Jesucristo, lamentablemente la muerte te espera. Y al morir esta carne, la alma que está, se da al infierno. Por eso que mi Dios es Dios de oportunidades. ¿Usted cree que el impío, el hombre que está afuera, Dios no le da oportunidades? Les da oportunidades. Le presenta a su Hijo Jesucristo. Pero la mayoría de los hombres aman más las tinieblas que la luz. No aman a Cristo, no quieren amar a Cristo, no quieren dejar los placeres del mundo. No quieren dejar la vanidad del mundo, porque no quieren. No quieren porque piensan que el evangelio es solo para los viejitos, para los que no tienen que hacer nada. Ellos disfrutan el mundo, aunque nosotros a veces padecemos, sufrimos, pero sabemos lo que nos espera. Sabemos a dónde vamos y lo que nos espera a usted y a mí cuando nos toque el tiempo de partir, mis amados hermanos. Entonces el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya no tiene otra oportunidad. Entonces, por medio de esa sangre, para que esa sangre surta el efecto en nuestras vidas, tiene que haber una confesión de nuestros labios. ¿Verdad que cada uno de ustedes hicieron una confesión en sus labios? En que ahí surta efecto el poder de Dios en nuestra vida. El evangelio que dice la Biblia es poder de Dios para cambiarlo y transformarlo. Entonces, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos reconciliación de paz con nuestro Dios. Ahí usted ve en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces ahí viene la justicia de Dios, el sacrificio de la sangre de Jesucristo por la muerte de ese justo, de nuestro amado Salvador. Él nos hace justos delante del Padre por los méritos de la justicia de Cristo, de haber muerto en la cruz del Calvario. Ahí está mi Cristo esperando al perdido. Ahí está mi Cristo con los brazos abiertos. Aún para los cristianos que andan apartados, ahí está mi Cristo esperándolos para que vengan nuevamente al redil. Porque ya el apartado tiene que tomar una decisión, porque a veces ya Dios nada que ver ahí.
El apartado tiene que tomar decisión. Peor si le hiciste una promesa. Los apartados están más fregados todavía, conociendo la verdad y siguen apartados. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 años apartados, mi amado. Y todavía están con vida algunos. Yo conozco algunos que todavía están con vida. La misericordia de Dios, hermano. Sabiendo donde no se arrepienten, ¿dónde va a ir? Asimismo, el que no tiene a Cristo tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque ahí vamos a tener la experiencia divina de Dios en nuestra vida. Ahí donde vamos a saborear lo que es verdaderamente esa divinidad de nuestro Cristo en nuestra vida. ¿Sí o no? Gozo, paz, felicidad, tranquilidad, nada de estrés, porque hay cristianos que se estresan, dicen, hermano. Métete en ayuno y oración y te destresas rapidito. Sí, hay cristianos que se destresan. Me voy de vacaciones 2 años ¿a dónde? A las Bahamas. Métete en retiro, ciérrate ahí, verás que se te va toda esa diablura de estrés. Dele aplausos al Señor. ¿Qué se ha escuchado que hay cristianos que se estresan, no? Por ahí dicen cristomicina es lo bueno. Entonces, mi amado hermanos, si aceptamos a Jesucristo, si aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tendrás la reconciliación y la paz con tu Dios, con nuestro Dios. Oiga, ahí vino la paz que hizo Dios con nosotros. Porque antes dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. No hay paz en el impío, no hay paz en el hombre que no tiene a Cristo. No estamos hablando de una paz humana, porque el hombre también tiene paz. Pero son paces que, hermano, es paz que se va rapidito. Porque hubo un tiempo cuando usted y yo éramos cristianos, sí teníamos paz, ¿sí o no? Pero esa paz era momentánea. Ya ahí venía la inseguridad en nuestra vida. Ya venía el tener desconfianza, el tener un poco de miedo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces la verdadera paz la da Jesucristo. Mis paz os doy, mi paz os dejo, dice, no como el mundo te la da, sino como Él nos da esa paz del Espíritu, mis amados hermanos. Y qué bella es esa paz, porque usted sí duerme tranquilo, ¿sí o no, mi amado hermano? O duerme con preocupación. A veces no pueden dormir porque están preocupados. Por eso es que te estás desestresando, te estás estresando, pues. ¿Ah? ¿Cuántos duermen en paz? Apenas usted duerme, igualito a este. Bueno, este ya el oficio tiene de dormir, ya ese es un oficio de él. Estamos hablando de los que tienen paz cuando van a dormir. Tranquilo se duerme, hermano. Imagínate aquellos que están preocupados por la plata, están preocupados porque están que se queman, hermano. Te encomienda tus pasos a Dios. Dale tu corazón. Si se acuestan durmiendo ustedes cuando van a dormir, orando, ¿verdad? ¿Qué dije yo? Durmiendo. A veces me equivoco. Ahorita he venido medio raro como este, ¿no? Desde que estaba en la escuela dominical estaba medio tartamudo yo también, hermano. A veces así se pone la carne, hermano. No voy a decir, está en pecado el pastor. Cuidado. Nada que ver, gracias a Dios. Entonces, y si no le aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no tendrás paz con tu Dios e irás de condenación en condenación. Mire lo que dice Juan 16:9. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18 al 21. Entonces, para que haya esa paz, tenemos que aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él es el que trae el refrigerio, la paz a nuestra vida. Porque ¿quién de ustedes no tenía amargura, tenía enojo, era corajiento, hermano? No teníamos paz, hermano. Pienso yo que la mayoría éramos así, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa sangre que es algo metafórico, mis amados hermanos. Vamos a ver qué significa metafórico, dándole un entendimiento un poquito más claro.
Las metáforas son conceptos, ideas, pensamientos que se expresan, se hablan por otro diferente, manteniendo una relación de semejanza. Un ejemplo, yo veo un fideo ahí y veo el cuerpo de otro hermano, un ejemplo que estoy dando. Ve, y hablas al fideo, oye, Renacuajo, lo que sea, como le llaman Anastasio, Anastasio, ¿te parece allá? Está hablando de metáfora, pero está dando una idea que se parecen, una idea de semejanza. Eso es una metáfora. La sangre de Jesucristo es una metáfora. No es que cuando tú te conviertes va a venir la sangre y va a ser regado en ti, es el Espíritu Santo. Por eso la sangre de Cristo tiene validez cuando murió en la cruz del Calvario. Ese precio de sangre, hermano, no fue en vano. Ese precio de sangre que pagó mi Cristo tiene valor hasta ahora. Hasta ahora tiene valor esa sangre. Tú le confiesas como Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo te limpia. Tu pecado, mi pecado. Obrando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el que nos trae la nueva naturaleza. Ese es el que nos trae el amor, el gozo, la paz, la benignidad, todo eso. Esas virtudes divinas que Dios da al hombre sin merecerlo, porque por gracia somos salvos. Denle aplauso al Señor. Por eso le decimos que Dios es bien bueno, ¿sí o no, hermano? Él es bueno, hermano. ¿Cuántas veces no nos perdonó a veces las burradas que hacíamos, hermano? A veces hasta pecábamos, hermano. Ahí estaba Dios amándonos, hermano. Mirando, ¿cómo nos mirará el Señor cuando a veces hacemos burradas, pecamos, hermano? Nos mirará con ojos de amor y misericordia, hermano. Estoy hablando de aquellos que a veces sin querer o queriendo pecamos o hacemos algo que a Dios no le agrada. No como hábito, hermano. ¿Ah? ¿Cómo nos mirará Él? Pobrecito este muchacho. ¿Ah? Pero siempre cuando usted y yo nos arrepentimos, Él viene a ayudarnos. Él viene a perdonarnos. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Qué bello es. Pero no lo vamos a hacer por hábito, mis amados. Entonces, mis amados hermanos, esa sangre de Cristo es algo metafórico. Sangre de Jesús abarca en esa palabra metafórica. Sangre de Jesús, sangre del pacto, sangre del Cordero. Son metáforas que representan su muerte expiatoria. O sea, expiatoria es algo, mi amado hermano, pagar la culpa por mi pecado. Eso significa expiar o expiatorio. Pagar la culpa por mi pecado. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. El único que pudo pagar precio de sangre por usted y por mí. Porque tenía que haber muerto es un justo, sin pecado, para que podamos ser justos delante de Dios. Porque no hay hombre en la tierra que pudo, mi amado hermano, vivir una vida íntegra sin pecado delante de Dios. Nada, ni los grandes hombres de la antigüedad. Abraham falló, David falló, Saúl falló, Salomón fallaron. Todos los hombres que Dios escogió llenos del Espíritu Santo fallaron. Aún desde el Antiguo Testamento, mi Cristo fue el único. De ahí los apóstoles fallaron también. ¿Por qué? Necesitábamos una muerte divina. No una muerte carnal nacido de papá y mamá. No, necesitábamos que el hombre, para ser redimido, una muerte divina, de un ser divino. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo no nació de semen de hombre. Él fue nacido por el Espíritu Santo. La mujer que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo no conoció hombre. Fue una mujer pura, una doncella, de ahí nació mi Cristo. Pero después, José no la pescó yo, hermano. Tiene que haberle hecho fiesta después de esa cuestión, ¿no? Imagínense. ¿Usted cree que José la dejó quieta a la mujer después que ya nació mi Salvador bello y hermoso? ¿Ves? Reflejo de mi fruto. Él la corre también a su esposo. O ella lo corre, pero lo cierto es que uno de los dos corre. Mismo que yo. A veces el esposo tiene deseo y te corretea. A veces la esposa tiene deseo y te corretea. No, yo no quiero que sea lindo. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi amor, hermanos,
Esa sangre que estamos hablando de Jesús en la cruz del Calvario, la sangre del pacto y la sangre del Cordero, representan su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces ese es un sacrificio desde Adán y Eva hasta la venida de Jesús. El sacrificio a Dios era entregar como ofrenda la vida de un animal del rebaño sin defecto. En la antigüedad así presentaban a los animales, sin defecto, no tenía que estar cojo, ni ciego, ni tuerto, ni nada que ver. Las ofrendas que presentaba el pueblo en el Antiguo Testamento eran animales sanos, para que sea agradable a Dios. O sea, aquí representa algo metafórico de mi Cristo, santo y puro, Él murió, sin pecado. No merecía ir a la cruz, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Por eso no debemos pisotear la sangre de Jesús. No debemos pisotear. Tenemos que seguir obedeciéndole. A veces se hace duro, pero tenemos que seguir obedeciéndole. Porque en la obediencia está el éxito. En la obediencia está el éxito, mis amados hermanos. Entonces esos animales eran presentados por el sacrificio de sus pecados. Este tipo de rituales, mis amados hermanos, servía como recuerdo de que el Hijo de Dios vendría acá a la tierra y con su perfección entregaría su vida para el perdón de todos los pecados. Ahí está en la cruz la sangre de Cristo dispuesto a todo aquel que se acerque a Él. Porque había una vez un hermano que dijo, no, si la sangre de Jesús ya les perdonó a todos los hombres. No, la sangre de Jesús está dispuesto para aquel hombre que se acerque a Él, lo confiese como Señor y Salvador. Ahí es diferente. Dice que la sangre fue derramada no por muchos, sino por unos cuantos. Entonces usted y yo nos sentimos privilegiados de parte de Dios, el que Él haya perdonado nuestros pecados, nos haya limpiado con su sangre preciosa. ¿Verdad que somos privilegiados? Amén. Gloria a Dios, porque somos aptos para ya ir al reino de los cielos. Solo tenemos que seguir batallando, peleando la buena batalla, mis amados hermanos. Porque mientras estemos en esta carne puerca, rebelde, que es a veces rebelde, tenemos que seguir peleando con esta carne, porque con esta carne es que nosotros más peleamos. Amén o no amén, mi amor. Otros dicen, no, yo peleo más con mi mujer como esta. No, es la carne que desea hacer lo malo, porque se levanta a quererse lo malo. Entonces esa muerte de Jesucristo estableció de una vez para siempre el final de todo sacrificio de animales y aún por obras humanas. Antes las obras de los hombres que hacían a través presentando sus sacrificios eran agradables a Dios. Pero ahora ya no. Una sola ofrenda de sangre es aceptable delante de Dios. Cuando mi Cristo, el hombre se acerca, lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa, Él acepta su ofrenda. La toma y le da de su espíritu. Y caminamos como hombres santos delante de Dios. Amén o no amén, mis amados. Somos santos de Dios. Entonces, mis hermanos, su sangre tiene que lavarte de tus pecados. Miren lo que dice Apocalipsis 1:5, mis amados. Ahí lea usted, mis amados hermanos. Su sangre tiene que lavarte de tus pecados. Porque si no hay limpieza a través de la sangre de Cristo, no tienes a Cristo. Las religiones predican y predican, ven nomás, hazte aquí, di lo que eres, ya está. Aquí para yo ser un pueblo de Dios, tiene que haber habido un encuentro personal con Jesucristo. Ahí es donde va a surtir el efecto necesario que es el Evangelio, la palabra de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo eso me echa nueva. Ese es el Evangelio. Esa es la sangre de Jesucristo cuando nos limpia. Nos hace nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas, ya no somos los malos y perversos que éramos antes. Eso es lo que predica el Evangelio.
nueva vida, nueva naturaleza, nuevo hombre, ya no ser el mismo, como cuando usted estaba en la iglesia tradicional. Entraba y salía y seguía siendo el mismo. Yo no, mi amor, hermano, los que fueron católicos más acérrimos. Entraba y seguía haciendo lo mismo. Iba a cualquier religión, entraba y seguía haciendo lo mismo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Aquí tiene que surtir efecto en la sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados. De que una vez limpios nuestros pecados, ahora sí, libre acceso a Dios a través del Espíritu Santo que Él nos da. A través del Espíritu Santo en mi vida, esa limpieza que Él me dio, tengo esa comunión con Él. Ahora sí yo le puedo decir, Padre, te amo, te adoro. En el Espíritu, tomando mi carne, mi cuerpo y mi espíritu, para que manifieste unas palabras directas a Dios de corazón. Porque ¿quién adoraba en espíritu y en verdad a Dios cuando no tenía el Espíritu Santo? Cuando no había confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie, mi amado hermano. Aquí pueden decir, algunos ya años atrás, antes no decían los impíos, Dios te bendiga, bendecido. No decían así. Ahora usted ve al borracho, al impío, bendecido, Dios te bendiga, dicen. Usted se ha escuchado. Ahora es popular eso en todas las palabras, en todos estos cuerpos sucios y puros delante de Dios. Decir esa palabra. Y eso no te da garantía de que sabes que tú no tienes a Cristo, no hiciste la confesión de fe, no lo aceptaste como Señor y Salvador, no vino la sangre bendita y te limpió y vino el Espíritu Santo. No porque tú digas Dios te bendiga, tú vas a ser salvo si no hiciste esa confesión. Esa confesión tiene poder, ¿sí o no, mi amor hermano? No de ti, sino de Él. Porque la Biblia demanda una confesión. Todo aquel que me confesare, dijo Jesús, delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre. Está hablando de una confesión de labios. No por lo que tú digas, te reitero, Dios te bendiga, no tienes a Cristo en tu vida. Eso no te va a salvar. Eso no es garantía. Aquí es vivir una nueva naturaleza, una nueva vida. ¿Verdad? Muchos tienen 10, 15, 20 años y siguen con esa nueva vida, ¿sí o no, mi hermano? Seguimos con esa nueva vida. ¿Por qué? Porque ya no somos el viejo hombre. Ya no tenemos la vieja naturaleza corrompida, puerca y sucia que teníamos. Porque nadie nos podía sacar de eso. Solamente la sangre de Jesucristo que tiene poder. Denle aplausos al Señor. Poder para limpiar nuestros pecados, y a través de esa confesión, esa limpieza de su sangre, ese Espíritu Santo en nuestra vida nos hace hombres y mujeres santos delante de Dios. Eso nos lleva, mi amor hermanos, por medio de esa sangre, ser santos, mi amor hermanos. Primera de Pedro 1, 13 al 20. Ahí usted ve que en esa sangre bendita que le confesamos como Señor y Salvador vino el Espíritu Santo, nos hizo hombres y mujeres santos. Los santos no están colgados en las paredes, nosotros somos los santos. Porque las cartas que van dirigidas desde las cartas que son desde Gálatas hasta Colosenses que termina, van dirigidas la mayoría de cartas a los santos, a los santos. No van dirigidas a los santos muertos, ¿sí o no? A las imágenes, no, a los santos van dirigidas las cartas, a hombres y mujeres vivos que esperaban leer esa carta al pueblo. Y la carta va dirigida a los santos de tal iglesia, a los santos de la otra iglesia. Eran seres vivos, nuevos, cambiados con una naturaleza. Mis amados hermanos, qué bello es ser santo, ¿sí o no, mi amor hermano? Entonces su sangre, también lea Colosenses 1:14, de ser santo delante de Dios. Su sangre, por medio del Espíritu Santo, limpia nuestras conciencias de obras muertas para servirle al Dios vivo. Ahí veamos Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, mis amados hermanos. Mire lo que dice. Aquí es la pregunta, porque hay paréntesis ahí, signos de interrogación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, si ve la relación ahí, mi amor hermanos? Cuando usted le acepta como Señor y Salvador, viene la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo a su vida, el cual mediante el Espíritu Eterno o Espíritu Santo se ofreció a sí mismo
sin mancha delante de Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces la sangre de Jesucristo al venir en tu vida, el Espíritu Santo, hace esa regeneración en nuestra naturaleza pecadora, mis amados hermanos, sucia y puerca que teníamos. Entonces, se ofreció, dice, a sí mismo sin mancha. Ese era mi Cristo, santo y puro. No merecía ir al madero, pero lo hizo por amor. Entonces, ese sacrificio de sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas, de pecado nada más. Conciencias que teníamos contaminados de la desobediencia de nuestros primeros padres. Sino que nosotros no necesitamos aprender para pecar. Cuando usted y yo teníamos uso de razón, no necesitábamos ser enseñados para hacer lo malo. Eso nos salía rapidito. De vez en cuando veamos ciertas cosas, lo limitamos, pero ya nuestra naturaleza sin Cristo era, como le digo, espontáneamente hacer lo malo. Las malas palabras, ¿verdad? El mirar lo que no debe. Cosas malas que a Dios les desagradaba, mi amado hermanos. Esas eran las obras muertas, mi amado hermano, que usted y yo teníamos. Entonces eso tuvo que morir para ahora sí servirle a Dios en santidad y en obediencia, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, vimos ya lo que es la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que significa la ley del Espíritu de vida. La ley, mis amados hermanos, es un conjunto de todas las leyes, de los mandamientos que rigen, o sea, regir o rigen es gobernar, dirigir. Entonces, es el conjunto de mandamientos que dirigen, que gobiernan la vida social, política y económica de un país o una comunidad. Entonces, yo le dije al principio que en todos los países tiene que haber leyes, tiene que haber mandamientos, para que puedan gobernar cada país, cada ciudad, cada cantón, cada provincia. Tiene que haber leyes, porque si no hubiera leyes, ¿qué pasa? Un desorden total, un caos total. Imagínense si no hubiera policías. ¿Qué pasaría? Viviríamos en zozobra, hermano. Los ladrones hasta se metieran aquí, que le asaltaran, podrían hacer temor a algunos, le hacen los ladrones tal que de repente los policías. ¿Ah? Entonces esas son las leyes, un conjunto de leyes, mi amor hermano. Ahora vamos a ver la ley que es escritural, bíblica. La ley. ¿Qué significa ley? Mandamiento. En los mandamientos están las leyes que gobernaron y siguen gobernando al pueblo santo de Dios que somos usted y yo. ¿Quién nos gobierna a nosotros? Ya después que vive Cristo en nosotros, los mandamientos. De que el Espíritu que vive en mí va a tomar de esta palabra para obedecerla. Porque si no hubiera palabra y solo Espíritu Santo, lamentablemente no conoceríamos lo que Dios quiere decirnos. Aún los apóstoles tuvieron que escribir bajo inspiración del Espíritu Santo para traernos la palabra. Entonces la ley escritural, vamos a ver, son instrucciones, o sea, enseñanzas, que se relacionan a la conducta moral, social y espiritual de su pueblo, o de una comunidad que somos nosotros, un reducido pueblo, una comunidad. Entonces esa palabra son instrucciones, mis hermanos, que se relacionan con nuestra conducta moral, porque nos enseña o no nos enseña la palabra el tener una conducta moral agradable a Dios. Claro que sí. La Biblia habla nada de recasamiento, y los que se recasan en una conducta inmoral fuera de la Biblia. El que tú tengas relaciones sexuales fuera de lo que es normal es una conducta inmoral desagradable a Dios. El masturbarse es una conducta inmoral desagradable a Dios. Por eso que esta palabra nos enseña la conducta moral, social, de la relación entre nosotros, cómo nos tratamos. Eso es lo social. Nos tratamos con amor, con respeto. Eso abarca la Biblia también. Por eso es bueno, y después Dios quiera, para dar ética ministerial, pero en la escuela dominical.
Entonces abarca en lo social y ahí viene en lo espiritual, abarca las escrituras. En lo moral, en lo espiritual y en nuestra conducta, mis amados hermanos. Y todo eso se encuentra en sus mandamientos. Su ley en sí mismo, escúchame bien aquí, su ley en sí mismo es el reflejo de la misma naturaleza de Dios. Eso no es el mismo reflejo de Dios, es como que Dios no estuviera hablando, es como que Él estuviera aquí. ¿Qué les parece, hermano? Es su palabra. ¿Tiene o no tiene poder su palabra? Claro que sí. Por eso, por medio de la palabra, es que a mí me cambió y me transformó. Vamos a ver un pasaje bíblico que me viene ahorita. A ver si lo encuentro, dice por ahí. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar el corazón del hombre. Esa palabra, mis amados hermanos, ¿tiene poder o no tiene poder para cambiar? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el Señor, porque es poder de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo testificar de ese poder de Dios? Dando mi testimonio. Porque ese poder de Dios, que es a través del Evangelio, me cambió y me transformó. Me hizo nueva criatura. Ese es el poder de Dios. Si usted tal vez no puede testificar, no puede hablar, hable de usted, es su testimonio. Lo que Dios hizo en su vida. ¿Cómo era usted de tremendo en el mundo? ¿Qué hacía usted en el mundo? Ese es el testimonio que daba Pablo también. ¿Testificaba o no testificaba su testimonio Pablo? Cuando se presentaba con los impíos, él testificaba su vida, cómo era su vida antigua. Presentaba el poder de Dios en su vida, mis amados hermanos. Entonces, su ley es el mismo reflejo de su propia naturaleza, que habla acerca de la abundancia de Dios que tiene para usted y para mí. Si Dios es santo, es su ley también santo, ¿verdad, mi amado hermano? Ahí vea usted en Romanos 7:12. Si Dios es santo, su ley también es santa. Ahí compárelo, ¿verdad, mi amado hermano? Y ahí va a ver usted. Si Dios es santo, su ley también es santa. Romanos 7:12. Ya que nuestro Dios es santo, mis amados hermanos. Ahí usted ve Ezequiel 39:7. En muchos textos bíblicos habla de la santidad de Dios. Por eso que Él tiene santidad para dar a su pueblo. Para todos aquellos que le aceptan como Señor y Salvador, Él tiene santidad para darle a aquellos que se acercan a Él a través de los méritos de Jesucristo. También su ley consiste en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Ahí usted ve, mi amado hermano. Con el gran mandamiento que tomó de la esencia de los 10 mandamientos y sacó de esa esencia e hizo otra esencia. ¿Dónde está, mi amado hermano? En Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Donde mi Cristo dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué más dice en el segundo, en el 11? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tomó de esa esencia de los 10 mandamientos. Y usted estudia y va a ver que tiene el mismo reflejo, la misma naturaleza de lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. También tiene reglas para la vida social. Lo que estamos leyendo desde arriba, donde estamos viendo la ley escritural, donde la ley escritural, sus mandamientos son instrucciones, enseñanzas que se relacionan a nuestra conducta moral, social y espiritual. Y ahí estamos viendo en lo social. Son reglas para nuestra vida social. Éxodo capítulo 21. Todo el capítulo 21, 22 y 23. Ahí usted va a ver reglas de la vida social que Dios tuvo que establecer para su pueblo. O sea, una regla, mi amado hermano, es lo que se obedece o se sigue. Aquí están las reglas, los mandamientos de Dios que tenemos que seguir y obedecer.
en lo moral, en lo social y en lo espiritual. Por eso que la ley tiene que regir en todo el mundo literalmente. Y así mismo, si hay una comunidad, hay una iglesia, tiene que haber los mandamientos para que la iglesia camine de acuerdo a la obediencia a Dios. Si no hubiera mandamientos, ¿qué seríamos, hermano? Entonces, esta ley o mandamientos nos muestra más bien la necesidad de Cristo Jesús y el don que recibimos a través de Él. Veamos Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Mire lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces esa ley o ese mandamiento nos muestra más bien la necesidad de Cristo Jesús. Él era nuestro ayo. O sea, ese ayo era la que nos enseñaba la ley. Es la que nos encaminaba y nos mostraba a Jesucristo. A través de la ley es que usted y yo conocemos a Él. ¿Por qué? Porque a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de un evangelismo personal, a través de un tratado, los mandamientos que está en la ley, Él se dio a conocer. Entonces la ley era el ayo, el que nos conducía a Jesucristo. Y ahí cuando tuvimos ese encuentro con Él, se hizo real en nuestra vida. Entonces el ayo, en el original, mis amados hermanos, era un esclavo que llevaba a sus hijos, mis amados hermanos, a los hijos de su amo a la escuela. Más o menos es una relación antigua del ayo. Era un esclavo que llevaba a su hijo a la escuela, le indicaba lo bueno que tenía que hacer. Así eran los mandamientos. Indicaban al pueblo que tenían que volverse a Dios, tenían que obedecer, pero lamentablemente el pueblo no obedecía. ¿Por qué también? Porque no había Espíritu Santo. Era difícil al hombre que pueda someterse a Dios. Necesitaban ¿de quién? Del Espíritu Santo, para poderle obedecer ciegamente, mis amados hermanos. Entonces ese ayo, esa palabra, esa ley te conducía a Cristo, nos conducía a Cristo. Ahí vea Gálatas 3:24, lo que leímos antes, y 25, y también vea Romanos 6:14. Ahí habla de ese ayo, de esa ley que nos conducía y nos dio a conocer a Cristo Jesús. ¿Qué hace una ley, mi amado hermano? Te condena si eres culpable. Amén. Si eres culpable, esa ley te condena y tienes que ir preso. Y esa ley mismo te hace libre si no eres culpable. ¿Quién pagó esa ley? Cristo. Porque el hombre que no cumplía la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba? Ojo por ojo y diente por diente. Tenía que ser flagelado, muchas veces muerto. Y pasó muchas veces en el Antiguo Testamento porque el hombre natural no podía cumplir. Pero mi Cristo, mi amado hermanos, sí pudo cumplir. Entonces esa ley te condena si eres culpable. Y esa ley mismo te hace libre si no eres culpable. O sea, ¿y cómo alcanzamos dejamos esa culpabilidad? En el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo ya no soy culpable de muerte eterna, de condenación eterna. Ya no. Aunque la ley me señale, ya no. Mi Cristo vivió esa ley, la cumplió y murió por esa ley. Sin pecado, mis amados hermanos. Sin merecerlo. Entonces también, mis amados hermanos, la ley que está en sus mandamientos nos acusaba y te condenaba si no la cumplías, porque te señalaba el pecado. Pero en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es? La muerte eterna. Por eso que ahí dice que en Cristo Jesús Él me libró de la ley del pecado y de la muerte.
Ya no estamos en condenación eterna. Ahora estamos en vida eterna, caminando en vida eterna, esperándolo a Él. Entonces Él perdonó mi pecado, me libró del pecado de la muerte, porque Él se hizo pecado por nosotros. Ahí usted ve en 2 Corintios 5:21 que Él se hizo pecado por nosotros, y Él no estaba en pecado, pero dice que se hizo pecado, o sea, tomó el lugar nuestro. A usted y a mí nos tocaba ir al infierno, allá teníamos que ir, pero mi Cristo, amados hermanos, se hizo pecado por nosotros. También vea 1 de Pedro 2:22. Entonces Él se dio por mis pecados y se los llevó en la cruz del Calvario. Gálatas 1:4. Se dio por mis pecados, pagó precio de sangre y se los llevó en la cruz del Calvario. Por eso que el hombre es justificado en la cruz del Calvario. Ahí es justificado el hombre. Por eso ese precio de sangre que Él pagó tiene harto valor. Por eso no podemos pisotear esa sangre bendita. O sea, el Espíritu Santo, cuando pisoteamos la sangre de Cristo es cuando le decimos al Espíritu Santo, ya no te quiero. ¿Cómo le decimos ya no te quiero? Cuando empezamos a pecar, cuando empezamos a hacer lo malo. Ahí es donde nosotros le decimos, no te quiero, quiero seguir en mi pecado. Estoy pisoteando la sangre de Cristo, o sea, estoy rechazando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estoy diciendo, no me interesa ya, yo voy a seguir en lo malo. Así es, mi amor, hermano. Y así mismo el hombre que no quiere el sacrificio de Cristo, arrepentirse de pecado, le está diciendo, no te quiero, quiero seguir acá haciendo lo malo. Amo más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice cuando el impío sin Cristo le rechaza el sacrificio de Cristo. Y qué pena da, ¿verdad? ¿Ustedes creen que mi Cristo, mi Dios, no se pone triste, hermanos? El ser rechazado, porque mi Dios tiene sentimientos. ¿Amén o no? ¿Ah? Dijo Jesucristo, el que no, si a mí me ves, estás viendo al Padre. Mi Cristo tuvo sentimientos aquí en la tierra. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, se manifestó en un cuerpo, pero un cuerpo divino. Ahí tenía sentimientos. Hasta comió cuando Él resucitó. Estaban comiendo los discípulos ahí el pescadito, Él también fue a comer pescado. En ese cuerpo divino. Por eso que Él murió en carne y resucitó en una carne divina. Esa que usted y yo vamos a tener. Entonces, mi amado hermanos, Él se llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Él purificó mis pecados, o sea, eliminó mis pecados. Hebreos 1:3. Él se llevó mis pecados en Él mismo, en su cuerpo, en el madero, se llevó mis pecados. Ahí usted vea 1 de Pedro 2:24. Se llevó mis pecados en Él mismo, o sea, en su cuerpo. En su cuerpo pagó el precio de mi pecado y de su pecado. Entonces, Él lavó mis pecados en la cruz del Calvario por su sangre. Ahí ve Apocalipsis 1:5. Ahí está más claro. Él lavó mis pecados en la cruz del Calvario por su sangre. Entonces tuvo que haber muerte para perdón de pecado. Así como en el Antiguo Testamento tuvo que haber muerte para el pecado de aquel hombre que traía un animalito. Pero ese pecado perdonado era superficial, nada más, por afuera. Pero ahora sí, ese solo sacrificio me perdonó de adentro para afuera. Denle aplausos al Señor. Por eso es que tiene efecto, pues, ese perdón, esa sangre de Él. Y es que viene desde adentro a cambiarme, porque el hombre necesita ser cambiado desde adentro, no de afuera. Porque el hombre religioso solo maquilla exteriormente. Usted ve a las mujeres cuando se maquillan, ¿verdad? Exteriormente. Y cuando ya quieren, se la sacan. Es exteriormente. Se pintan y se vuelven a sacar. Se ponen aretes, se vuelven a sacar. Se repintan el pelo, se vuelven a sacar. Se vuelven a hacer rubias, se pueden hacer de diferente el color del pelo, ¿verdad? Pero un solo sacrificio hizo Cristo. Una sola identidad nos hizo a nosotros, a usted y a mí. ¿Ah? Una sola identidad usted y yo tenemos, mi amado hermanos.
Entonces también, mis hermanos, tenemos vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Romanos 6:22. Tenemos la vida eterna por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y la fe para creer en Él también. 1 Timoteo 1:16. Él nos dio de la fe para poder decirle amén, sí te acepto, Señor. Y para darnos vida eterna. Juan 3:36. Juan 5:24 y Juan 6:47. Entonces tenemos vida eterna por medio del sacrificio de la cruz. Tenemos vida eterna por medio del sacrificio también de esa fe que Él nos da a través del Espíritu Santo. Y volviendo a Romanos 8:2, ya terminamos, mi amor hermano. Y volviendo a Romanos 8:2, me ha librado del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo me libró del pecado, mis amados hermanos? ¿Qué significa librar? Sacar de una situación peligrosa a la persona que corría peligro. Eso es ser librado o librarlo. Cuando una persona está en peligro, viene otra persona y la salva, la saca de un peligro, es porque la liberó, la libró de una muerte. Si o no, que la persona que sea salvada por alguien, un ejemplo, que lo vayan a asaltar o lo vayan a querer matar y viene otro y se enfrenta a ellos y no lo pudieron matar, esa persona va a estar agradecida de quién lo salvó. ¿Cuánto más ese Jesucristo bendito que se puso en nuestros lugares para morir por usted y por mí? Él puso su cuerpo para que en el cuerpo de Él se llevara todos los pecados que había en nosotros. Entonces eso es librarnos o librar, sacarnos de una situación peligrosa en la cual corríamos peligro. También ser librado es salir beneficiado por su gracia y por su misericordia. De eso fuimos librados que es lo más especial. Nos libró por su gracia y su misericordia, sin merecerlo. Y ahí fuimos justificados gratuitamente delante de Dios. Ahí usted ve a Romanos 3:24. Por eso que el sacrificio de Cristo no demanda precio, no quiere precios. Aquí el hombre no se salva pagando precios para ser salvo, nada que ver. Anda y arrodíllate, y mandan a la capillita que te arrodillas y flagélate. Que ahí haya perdón de Dios. Mentira, esos son sacrificios humanos. Aquí la salvación, el que seamos limpiados de nuestros pecados, fue gratuitamente. Fue gratis, mi amado hermano. Por ese Dios misericordioso. Ahí le dije Romanos 3:24. Entonces, ¿cómo me libró de esa situación peligrosa? Perdonando mis pecados. Mire lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, una muerte espiritual, una separación de Dios. O sea, eso es lo que hace el pecado en nosotros. Dice, nos dio vida juntamente en Él, en Cristo Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida. Colosenses 2:13. Cuando dice aquí, muertos en pecados y en la circuncisión, recuerden que esa circuncisión fue un pacto de Dios con su pueblo, literalmente en el Antiguo Testamento. Ahí usted ve a Génesis capítulo 17, versículo 11. La circuncisión del pacto de Dios que hizo con Abraham, primeramente con Moisés, mis amados hermanos. Esta circuncisión era real, o sea, realmente en el Antiguo Testamento, más ahora en Cristo Jesús, esa circuncisión es espiritual. Ahí ve a Romanos 15:8. Hoy la circuncisión nada es, dijo Pablo, sino el guardar los mandamientos. La circuncisión ahora no tiene efecto en nosotros. Usted vea, ahora en Perú me parece que hay ahí un hombre que empezó bien en el Evangelio, una iglesia grande, que se metió un ratito a estudiar y a dar enseñanza de los judíos. Y ahora están solo leyendo el Antiguo Testamento. Dicen que la gracia de Dios no tiene importancia.
porque se metieron en el judaísmo, hermano. El judaísmo no es malo, porque no me puedo hacer a ellos, hermano, en el sentido de que ellos no esperan, ellos ya dicen que están esperando al Mesías. Y usted ve los saludos, shalom, y tantas boberas que se meten, hermano, y se desvían. Ahora esa iglesia es israelita, dice. Ahora esa iglesia es judía, dicen. Hablan puro hebreo nomás, y son cholos de aquí mismo, de América, hermano. Se creen judíos, hermano. Nosotros sí somos israelitas, ¿sí o no? Pero espirituales, nada más. Yo ya no puedo, que sabe que trae la Torah, vamos a leer, vamos a cantar. Ustedes ven cómo cantan ellos, una letanía de esta sueño, hermano. Ven que es una obra muerta, la ley era una obra muerta, la que te da vida es el Espíritu Santo, te revive esa palabra en tu vida. Entonces ahí eso se está metiendo ahora en las iglesias. Se están cambiando a ser ahora israelitas, judíos, mi amado hermano. Entonces la circuncisión era real en el Antiguo Testamento, mas ahora en Cristo Jesús es espiritual. Romanos 15:8. Hoy la circuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos, dijo Pablo, 1 Corintios 7:19, Gálatas 6:15. Ahí usted encuentra que la circuncisión ya no tiene validez para el pueblo gentil. Mas ¿qué dice Jehová sobre la circuncisión? Él dio el mandamiento de la circuncisión, pero ¿qué dice Dios? Ya hablando en una forma espiritual, directamente nuestro Padre Celestial, ahí en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, o sea, pondrá la marca de la alianza, que es la palabra, o el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso le manda Dios en Deuteronomio 36. Y te va a circuncidar Jehová Dios tu corazón. ¿Cuándo hizo eso? ¿O cuándo hace eso Dios? Circuncida nuestro corazón. Cuando viene a Cristo a nuestra vida. Ahí es la alianza del Espíritu Santo que viene a hacer viva la palabra en nuestra vida. Ahí sí es donde vamos a entender y a comprender lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere que nosotros le obedezcamos. Entonces dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, mire lo que dice, para que le ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivamos. A lo mejor ellos tal vez ya se estén circuncidando también, pues tienen que circuncidarse, pues si se creen judíos, las iglesias evangélicas que se están haciendo judíos, ustedes vean ahora los predicadores andan mandando esas palabras hebreas. ¿Ah? Ahí andan hechos los efesios, ni hablar el español sabe y estás hablando el hebreo. Tartamudo ha de ser para hablar. Y ya están hablando hebreo, hermano. Esa circuncisión es una alianza del Espíritu Santo que da nuestro corazón en el sacrificio de Jesucristo, en mi confesión con mis labios, donde viene la promesa de Él. O sea, cuando la gracia regeneradora, o sea, algo de regenerar, de mejorar, algo que degeneró, o sea, va a ser una calidad espiritual de Dios por medio de su Espíritu Santo. Somos la raza caída, pero en Él ya venimos a ser nuevamente ensalzados de parte de Dios para ser un pueblo espiritual. Porque somos un pueblo espiritual, amén o no amén, mis amados. Somos un pueblo espiritual. Entonces, mis amados hermanos, allí es donde nos volvemos a Dios y le obedecemos por su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al nosotros obedecer por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, dice que Él se va a gozar en siempre hacernos el bien. Porque Dios ama a los hijos obedientes, amén o no amén, mis amados hermanos. Él ama a sus hijos obedientes. Y ahí es donde Él no se va a cansar de hacernos bien a nosotros, mi amado hermano. Deuteronomio 3:16. Deuteronomio 39. Jeremías 29:40. Entonces también dice, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Humanamente usted y yo tenemos que morir. Pero que esa muerte no me lleve a la condenación eterna. Mi alma vaya a condenarse al infierno.
Eso es lo que dice, y de la muerte me libró, de la condenación eterna, porque todos nosotros tenemos que morir un día. Eso sí nadie lo quita. Por la paga de nuestros primeros padres, este cuerpo tendrá que morir. Pero aquí habla de la paga del pecado y de la muerte. Mire lo que dice Romanos 8, 6 y 13. 8, 6, 8, 13. Ahora pues, ninguna condenación, ahí compare con Romanos 6, 3, 5. Ahora pues ninguna condenación, compare, le reitero, Romanos 6, 3 y 5. Hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Los que no andan conforme a la naturaleza caída. Esa naturaleza caída es la carne, que es muerte espiritual, que es separación de Dios. Dice entonces, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No hay que darle oportunidad a esta carne. Porque esta carne, donde vuelve usted a darle oportunidad, vuelve a caer como antes usted era, o antes éramos, como la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Porque cuando usted y yo andamos en la carne, se nos hace difícil obedecer. ¿Sí o no, mi amado hermano? La carne no quiere obedecer cuando usted está, pero sin buscar a Dios, sin intimidad con Dios. Esta carne se hace desobediente, malcriada, pecadora, sucia, llena de concupiscencia. Por eso hay que estar agarrado de él, mi amado hermanos. Entonces, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice Juan 5:24. El que oye su palabra y cree en Dios tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí habla de una muerte de condenación eterna y de una vida eterna. Eso es lo que dice en Romanos 8:2, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Juan 5:24. O sea, oyendo su palabra, creímos en él. Oyendo su palabra, nos limpió con su sangre preciosa. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Humanamente, como le reitero, vamos a morir. Pero que en esa muerte no me arrastre a la muerte eterna, a mi alma, mis amados hermanos. En nuestro Salvador Jesucristo, Él quitó la muerte eterna y sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad. O sea, algo imposible que muera alguien. ¿Cómo sacó esa luz nuestro Señor Jesucristo, esa luz de vida? Por el Evangelio, mis amados hermanos. Porque por el Evangelio usted y yo le conocemos. ¿Amén o no amén? Por el Evangelio es que llegamos verdaderamente a conocerlo a Él, como Él es. Mas si no aceptas el Evangelio al mismo Señor Jesucristo y no le obedeces, tendrás muerte eterna. Juan 3:19 al 21. Ahí está. Si no le aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lamentablemente irás a la condenación eterna. Así de sencillo y claro. Suena duro, tal vez digan, ese hermano que va a creer que van a morir. Oiga, cuando alguien muere, hermano, usted no le da tristeza en su corazón. Cuando ven las noticias que murieron, yo digo, Señor, habrá muerto contigo ese hombre. Y si no murió contigo aceptándote como Señor y Salvador, porque esa es la entrada primero para que Él pueda limpiarlo con su sangre. El hombre y la mujer tienen que hacer confesión de fe. Y si no hizo una confesión de fe, reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Romanos 10:9-10, lamentablemente no le espera nada bueno. Cuando muere va a despertar en el infierno. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si te arrepientes, te perdona y tienes vida eterna. Si no te arrepientes de corazón y aceptas como Señor y Salvador de Jesucristo, lamentablemente te vas al infierno. Así de sencillo y fácil. Tal vez uno diga, ese pastor es rústico, no me interesa. La palabra es, si no te arrepientes, pecador, si no te arrepientes, hombre impío, te vas a ir al infierno. Arrepiéntete, Cristo te ama. Él no quiere que te pierdas. Él te ama, Él está con los brazos abiertos para decirte te amo. Y te va a dar toda la abundancia espiritual divina que Él tiene para tu vida. Pongámonos de pie, mis amados hermanos.
Da tristeza cuando una alma muere sin Él y va a despertar en el infierno. Eso es una tristeza grande en mi corazón, hermano. Por eso oremos por los perdidos, oremos por los apartados, oremos por los hermanos carnudos que están pecando y haciendo pecado, hermano. Porque hay de todo en la casa del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace de ver que solamente en ti, Jesucristo, está la salvación. En ti, Jesucristo, está la vida nueva, la nueva naturaleza. Porque tú venciste, Padre bendito, a través de Jesucristo, al mundo, al diablo y a la carne. Y así nos quieres hacer a nosotros cada día más victoriosos, vencedores. Señor, ahí salva esas almas que no te conocen. Aún muchos mueren en sicariato, Padre, mueren atropellados, mueren de tantas maneras, Padre. Y si no te tienen a ti, Padre, lamentablemente se irán a la condenación eterna, donde ya no va a haber otra oportunidad. Una vez que el hombre va a la condenación eterna, al infierno, ya no tiene otra oportunidad, Padre. Ten misericordia. Así un impío ayer como hablaba del Evangelio, ese pobre hombre, como blasfemaba tu palabra, Señor amado. Clamemos misericordia por ese pobre hombre que no sabe que al morir se va a ir a la condenación eterna. Tu misericordia los alcance, Padre. Dales otra oportunidad que ellos perdidos, Señor amado, para que no se vayan a despertar a la condenación eterna, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos porque tú tienes poder para salvar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios, mi amado hermano.